no estaba destinado a ser. Fanfic de My Little Pony. Por Princeless 911. Capítulo 1. Estoy herido. Prólogo. Soy cambiante. El solitario guardia real se abrió paso a través del enorme desfiladero rocoso que se encontraba justo fuera de las fronteras de Equestria. Sin una expresión en su rostro que pudiera mostrar signos de emoción, el guardia real se detuvo en medio del desfiladero y se quedó quieto como si estuviera esperando algo. Casi de inmediato, un enjambre de cambiantes salió volando de agujeros ocultos en el paisaje rocoso mientras pululaban alrededor del semental solitario como abejas alrededor de una colmena. Sin expresión de preocupación en el rostro del semental, la guardia real se quedó quieta mientras miraba hacia adelante, mientras los cambiantes enjambres comenzaban a aterrizar uno tras otro hasta que todos estaban parados alrededor del pony solitario mientras lo miraban a él y su mirada inexpresiva. Con el sonido del zumbido deteniéndose por completo, los cambiantes de los alrededores y el guardia solitario compartieron un breve momento de silencio, hasta que la reina Crisalis, la reina de los cambiantes, salió volando del agujero en el acantilado cuando aterrizó frente al guardia. Al ver el gran cambio parado frente a él, el guardia solitario se inclinó con respeto mientras sonreía, informe. El guardia se levantó de su arco cuando se convirtió en un cambiante y respondió, «Es como esperábamos, Su Majestad». El capitán Shannon Armour y la princesa Mi Amor Cadenza se casarán dentro de la semana siguiente. La reina Crisalis sonrió mientras respondía, «Excelente, ¿has determinado una hora y un lugar para que nos reunamos?» El cambiante asintió con la cabeza, «Sí, todos los domingos alrededor de la 1 de la tarde, a la princesa junto con 2 guardias les gusta dar un paseo por el jardín de Canterlot. Felizmente me ofrecí como voluntario como uno de los guardias, pero me temo que mi compañero en esta tarea se reunirá con un desafortunado accidente antes de esta misión. Así que creo que este será el mejor momento para hacer el cambio, Su Majestad. También he descubierto una cueva debajo del castillo que se puede usar como escondite para la princesa, al menos hasta después de que tomemos el reino. La reina Crisalis sonrió, «Bien hecho, Seil. Sabía que eras el mejor cambiante para esta tarea. Cuando caiga Canterlot, tendremos un nuevo hogar y un nuevo reino, lleno de ponis que no tendrán más remedio que compartir su amor con todos nosotros». Seil asintió con la cabeza mientras respondía, «Nunca tuve dudas de usted, Su Majestad». La reina Crisalis sonrió complacida mientras respondía, «Por supuesto que no. Estás entre los leales a mis súbditos, y pronto, tu lealtad dará sus frutos. Regresa a Canterlot y continúa haciéndote pasar por un guardia real por un poco más de tiempo. Luego, una vez que tome el lugar de esa patética princesa Alicornio, tomaré el relevo a partir de ahí». Seil se inclinó con respeto mientras respondía, «Como ordena a Su Majestad. Obedeceré». Luego, justo cuando se levantó de su arco, Seil se transformó de nuevo en el guardia pony cuando se dio la vuelta y comenzó a trotar de regreso a Equestria. Seil se cernía sobre Canterlot en su forma cambiante mientras sonreía mirando las calles de pánico de abajo. Al ver que su tarea de infiltrarse en Canterlot había tenido éxito, Seil no pudo sentir nada más que orgullo al ver al ejército cambiante barrer la ciudad capturando a los habitantes pony. Mientras sonreía con orgullo, Seil miró cerca de la puerta de la ciudad cuando vio a algunos cambiantes preocupados luchando contra una guardia real de Canterlot. Aunque el guardia se mantenía firme contra el pequeño número de cambiantes, era fácil ver que el guardia estaba claramente superado mientras empujaba a los cambiantes y jadeaba exhausto. Mientras el guardia intentaba alejarse de sus enemigos, Seil decidió terminar esta pelea rápidamente mientras se zambullía desde el cielo. Abordaba al guardia y lo sostenía contra el suelo mientras hablaba con sus compañeros cambiantes. «Tengo este. Ve a buscar el resto».
Los cambiantes asintieron con la cabeza mientras volaban para encontrar más ponis para capturar. Con el guardia ahora inmovilizado contra el suelo, miró a su enemigo mientras hablaba. ¿Por qué estás haciendo esto? Sei miró hacia abajo y se transformó en su disfraz de guardia real mientras respondía, como tú. Soy leal a mi gobernante. El guardia miró en estado de shock al cambiante en su forma de guardia real mientras respondía, ¿Cabo Sistán? Sei mantuvo su apariencia mientras sonreía maliciosamente, gracioso, ¿no? Encontrar a tu propia especie como tu enemigo. Bueno, no es como si estuviera mintiendo todo el tiempo. Ningún pony me preguntó si yo era un cambiante ahora. El guardia se burló de Sei mientras respondía, parásito traidor. Sei sonrió mientras sostenía la lanza de los guardias en su cuello mientras respondía, eso no es algo agradable de decir. No lo negaré, pero aún así no es agradable. Sintiendo la hoja de la lanza en la parte posterior de su cuello, el guardia respondió, la princesa te derrotará a ti y a tu reina. No tienes idea de lo que son capaces los elementos de la armonía. Sei suspiró, mira a tu alrededor, soldado. La ciudad está completamente bajo nuestro control. Ver la ciudad así solo puede significar una cosa. Tu princesa ya está derrotada. Al igual que tú. Dicho esto, Sei levantó la lanza con la intención de bajarla y meterla en la parte posterior del cuello del guardia, pero cuando comenzó a dejarla, un destello de luz rosa brillante vino del castillo de Canterlot cuando Sei detuvo la lanza para mirar hacia ella. Sei solo pudo ver cómo el destello rosa fue seguido por una barrera mágica que comenzó dentro del castillo y empujó hacia afuera en una ola masiva, llevándose a todos los cambiantes para incluir a la reina Crisalis con ella. Cuando Zio vio que la ola se acercaba, rápidamente levantó la lanza en sus cascos de manera bloqueadora, pero cuando la barrera lo golpeó, lo empujó fuera del guardia inmovilizado y lo lanzó al aire como un maremoto masivo. Sin control de sus acciones, el cambiante fue lanzado al aire golpeando su espalda contra la parte superior de la puerta de la ciudad antes de ser arrojado al cielo volteando y girando fuera de control. Aunque el impacto contra la puerta de la ciudad lo lastimó increíblemente, Sei hizo todo lo posible para recuperar el control mientras soltaba la lanza y abría sus alas tratando de detenerse. Sin embargo, con su velocidad dominando la resistencia de sus alas, Sei solo pudo reducir la velocidad un poco mientras se desviaba del resto de los cambiantes y comenzaba a quedarse corto en un bosque que se encontraba a varias millas de Canterlot. Con poco control al detenerse, Sei voló a través del bosque mientras las ramas y ramas de los árboles lo golpeaban, magullaban y cortaban mientras los atravesaba como una bala de cañón imparable. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que finalmente se encontrara con algo que no pudo atravesar cuando chocó con un árbol enorme, rompiendo algunas ramas y arrojado hacia arriba antes de bajar y aterrizar en arbustos espinosos al otro lado del gran obstáculo. Con su cuerpo, completamente golpeado de la cabeza a la cola, Sei yacía en las espinas con demasiado dolor que se extendía por todo su cuerpo para darse cuenta de que estaba en espinas para empezar. A medida que lentamente comenzaba a recuperar la concentración en su entorno, Sei se dio la vuelta lentamente permitiendo que las espinas cortaran su cuerpo aún más mientras rodaba fuera del arbusto y caía al suelo junto a él. Mientras luchaba por levantarse del suelo, hizo todo lo posible por soportar su dolor cuando sintió que algo rodaba por su espalda que era más pesado que la sangre que ya goteaba de todas sus heridas. Curioso por lo que sentía, Sei giró lentamente la cabeza para ver que lo que se le había caído de la espalda era su ala derecha como un insecto. Aunque la vista de su ala en el suelo le preocupaba, Sei decidió no prestarle atención cuando comenzó a mirar a su alrededor con la cabeza aún balanceándose hacia adelante y hacia atrás por su mareo. Mientras se balanceaba con su movimiento, Sei notó que había caído profundamente en el bosque Everfree.
Mientras miraba el árbol dañado que causó su parada repentina, de repente vio una luz emerger del otro lado cuando apareció una sombra dentro de él. Sabiendo que la luz provenía de una puerta y la sombra de un residente dentro del árbol, Sei luchó mientras empujaba su ala debajo del arbusto espinoso y tropezaba detrás de él para que no lo vieran. Sintiéndose somnoliento por su pérdida de sangre, Sei lo observó desde detrás del arbusto mientras veía una cebra trotando desde el otro lado de la inusual casa. Aunque nunca antes había visto una cebra real, Sei sabía que eso era lo que estaba mirando ya que había escuchado que se parecen a los ponis pero con rayas. Primero, la cebra miró el daño causado a su casa, luego miró hacia los arbustos detrás de los cuales se escondía mientras hablaba. ¿Hola? ¿Hay algún pony alrededor? ¿Eres la fuente de este daño encontrado? Con la cebra mirando en su dirección, Sei sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que ella lo descubriera, y con sus heridas, no había forma de que pudiera defenderse o huir si lo necesitaba. Entonces, pensando rápido, Sei pensó en una buena forma para tomar mientras usaba sus habilidades naturales para transformarse en una cebra macho. Mientras la cebra se abría paso por el arbusto, Sei hizo todo lo posible por sostenerse mientras ella hablaba en estado de shock. ¿Qué? ¿Una cebra? Yo. No esperaba ver. Esperar. Estás herido. Por favor, ven conmigo. Dicho esto, la cebra corrió rápidamente al lado de Sei mientras lo ayudaba a levantarse y comenzó a ayudarlo a entrar. Por favor, ven, acuéstate, tus heridas son bastante graves, has pasado por demasiado, sin protección ni vestido. Es bueno que estuviera en casa, por esto, me alegro. Mientras la cebra ayudaba a Sei a entrar en su casa, no pudo evitar sentirse nervioso. Por un lado, no conocía a esta cebra, por lo que las posibilidades de que le gustaran los cambiantes para empezar eran muy bajas. En segundo lugar, incluso si le gustaban los cambiantes, si la noticia de su fallido ataque a Canterlot le llegara, estaría en serios problemas. Pero como casi no tenía otra opción, todo lo que podía hacer era mantener su disfraz mientras le murmuraba a través de su fatiga, por favor. Ayúdame. La cebra sonrió pacíficamente mientras respondía, no te preocupes ni un poco, la medicina de Secora funcionará, y saber mucho sobre hierbas es una ventaja muy útil. Con Secora ayudándolo a entrar en su casa y a sentarse en una mesa, Sei se acostó mientras se volvía hacia su estante y hablaba, aunque no soy médico, conozco muchas formas de ayudar a los heridos que han visto días mejores. Sei, con su pérdida de sangre comenzando a surtir efecto, se sintió un poco nervioso. Sabía que un cambiante podía cambiar todo sobre sí mismo para incluir la textura de su piel y el color de su sangre, y sabía que podía mantener esta forma incluso si perdía el conocimiento. Todavía no lo hacía sentir a gusto ya que no sabía nada sobre esta yegua o su especie. Cuando Secora finalmente encontró lo que estaba buscando, la vio sacar un pequeño botiquín de primeros auxilios mientras lo abría y sacaba un pequeño bote que parecía casero. Curioso por saber qué era, Sei observó cómo Secora abría el bote y sumergía su casco en la sustancia de gel del interior mientras ella le mostraba y hablaba, esta fórmula ayudará, pero no confíes en lo que sientes. Quédate muy quieto, porque los sentimientos no son reales. Sei estaba completamente confundido con lo que ella quería decir con no son reales, pero como casi no tenía otra opción en el asunto, mantuvo su silencio mientras Secora frotaba la sustancia gelatinosa en su frente y luego se la limpiaba de la pezuña mientras comenzaba a preparar algunos vendajes. En unos minutos, el dolor que sintió Sei que cubría casi todo su cuerpo, pareció desaparecer dejando al cambiante disfrazado en un estado de confusión. Tan pronto como el dolor desapareció por completo, desde su frente hasta el resto de su cuerpo, la sensación de dolor fue reemplazada por una sensación de entumecimiento que no era un entumecimiento doloroso, sino una sensación de ausencia que lo hacía sentir como si se estuviera cayendo.
Preocupado de que realmente lo fuera, Sei levantó la cabeza para mirar a su alrededor mientras Secora volvía a bajar la cabeza y hablaba: «Mantén la calma, amigo mío, sé lo que sientes. Pero debes mantener la calma si quieres sanar». Cuando Zio volvió a bajar la cabeza, pudo ver a Secora trabajando duro mientras cosía algunos de sus cortes, dejándolo sin sentir nada por sus acciones. Incluso entonces, todavía sentía que estaba cayendo desde lo alto del cielo. Esta sensación continuó durante unos 20 minutos más mientras Secora limpiaba, cosía y vendaba las muchas heridas que estaban por todo su cuerpo, desde el corte en la espalda que le quitó el ala hasta las espinas que aún estaban clavadas en sus piernas e incluso en su costado, que sabía que probablemente le rompieron una costilla o dos. Luego, después de unos 10 minutos más de trabajo interminable por parte de Secora, Sei comenzó a sentir una intensa somnolencia mientras luchaba por mantenerse consciente, pero al final se perdió. No sabía cuánto tiempo estuvo fuera, pero cuando se despertó, Sei se encontró acostado en una cama con vendajes que cubrían casi todo su cuerpo. Preocupado, Sei levantó uno de los vendados lo suficientemente alto como para ver que todavía estaba en forma de cebra mientras suspiraba aliviado. «Bien que ella di». Pensando que todavía estaba en riesgo, Sei se silenció en caso de que alguien pudiera escucharlo, pero cuando miró a su alrededor pudo ver fácilmente que estaba completamente solo en la casa de una sola habitación. Preocupado de que quien lo ayudara regresaría pronto, Sei se quitó las sábanas mientras salía de la cama. Sin embargo, tan pronto como presionó sus cascos, las piernas de Sei dieron paso a sus heridas mientras caía al suelo con un gruñido lleno de dolor. Con el dolor de sus heridas regresando a su cuerpo, Sei luchó mientras intentaba levantarse, pero no importaba cuánta fuerza pudiera reunir, no era suficiente para levantarse del suelo. Mientras continuaba, la puerta principal de la casa se abrió cuando Secora entró y trotó hacia la mesa central con una bolsa de hierbas. Tan pronto como dejó la bolsa sobre la mesa, miró a Sei mientras entraba en pánico por lo que vio. «No. Mi invitado. No debes estar de pie, debes volver a acostarte, y a esto te lo exijo». Secora corrió al lado de Sei y lo ayudó a levantarse del suelo y volver a la cama mientras respondía: «Tengo que irme. No puedo quedarme aquí». Secora negó con la cabeza: «En tu forma, no puedo permitirlo. Porque tus heridas son demasiado feroces, y tus músculos no se moverán». Sei se recostó en la cama mientras respondía: «Pero yo. Esperar. ¿Exactamente qué tan graves fueron mis heridas?». Secora se dio la vuelta y comenzó a sacar las hierbas recolectadas de su bolso mientras respondía: «Huesos rotos, cortes profundos, mucho peores que nunca vistos. Bueno, trataste de pararte, así que sabes a lo que me refiero». Sei miró su casco vendado mientras respondía: «Bueno. Supongo que es mejor que morir. Pero ¿cuánto tiempo estaré así?». Secora respondió: «Durante los próximos días, estarás en un estado de cansancio, pero poco después de eso estarás mejor que genial». «Unos días. Entonces, ¿qué debo hacer hasta entonces?». Secora sonrió: «Puedes quedarte aquí conmigo, no me importará ni un poco, ya que nunca sucedió que una cebra me visite». Al recordar que estaba disfrazado, Sei se sintió nervioso cuando respondió: «Oh. Sí. Supongo que no estamos en muchos por aquí, ¿verdad?». Secora sonrió: «Tan lejos de casa, reside esta nación de ponis. Pero lo convertí en mi hogar, y esto decido». «Pero, ¿y tú? ¿Dónde te obligaste a desembarcar?». «Te pregunto esto simplemente, porque no tienes marca de ubicación». Onxil estaba confundido al principio, rápidamente se dio cuenta de lo que estaba hablando mientras miraba una pequeña abertura en sus vendajes que se encontraba en su flanco. Cuando miró, se dio cuenta de una cosa muy importante. A través de su dolor, se había olvidado de darse una cutie mark junto con su disfraz.
Seil solo podía sentirse avergonzado de haber olvidado algo tan crucial al tomar una nueva forma, pero como sabía que era demasiado tarde, decidió seguirle el juego. Oh. Micrómetro. Sí. Por eso estoy aquí. Micrómetro. En Ecuestria, eso es. Secora sintió con la cabeza mientras comenzaba a mezclar las hierbas en un tazón y comenzó a molerlas. Veo y entiendo, todas las tradiciones inscriben, di que todos los que no aprueben la colocación serán desterrados de la tribu. Pero, ¿de cuál de ellos residía? Sin saber nada sobre la nación de la que hablaba Secora, Sei murmuró mientras intentaba pensar en una respuesta creíble. Yo. Micrómetro. Pozo. Supongo que diría. La tribu en. Micrómetro. ¿El centro? Secora se volvió y le dio a Seil una mirada curiosa mientras respondía, ¿una tribu en el centro? ¿De las 4 tribus en paz? No estaba al tanto de un quinto, por decirlo menos. Seil ocultó su nerviosismo y respondió, bueno. No hay muchos po. Quiero decir, las cebras conocen la 5ª tribu. Especialmente porque. Micrómetro. No son muy del agrado del resto. Secora pensó para sí misma mientras respondía, bueno, no puedo decir que lo sabría, ya que me fui de casa hace mucho tiempo. No obstante, bienvenido, no es frecuente que vea lo mismo. Así que bienvenido, ¿Podría tener tu nombre? Sintiéndose tomado por sorpresa con la pregunta del nombre, Sei miró a su alrededor mientras trataba de pensar en un nombre falso para dar. Oh. Micrómetro. Mi nombre es. ZZZ. ZZZ. Mientras Sei miraba a su alrededor tratando de pensar en algo que ella no captaría, sus ojos se preguntaron a través de una ventana donde podía ver enredaderas colgando de algunas ramas afuera. Por lo tanto, en la agitación del momento, se aclaró la garganta mientras continuaba, mi nombre es Sin. Dándole a Secora una mirada curiosa con la esperanza de que su nombre falso fuera creíble, Sei miró a Secora mientras ella sonreía, bueno, ese es un gran nombre, y es un placer conocerte, Sin. Y en cuanto a los nombres, Secora es mío. Mientras Secora sonreía pacíficamente, Sei le devolvió la sonrisa al sentirse afortunado de que su identidad falsa estuviera funcionando hasta ahora. Después de que los dos se sonrieron por un breve momento, Secora volvió a moler las hierbas mientras continuaba, bueno, Sin, lamento decirlo, pero ¿cómo te estrellaste aquí? ¿Y de dónde ayer? Sei trató de pensar en una buena respuesta, pero cuando no le vino a la mente, decidió responder con un comentario sarcástico, Bueno, supongo. Estaba tratando de ver si mi talento estaba volando. Pero eso no fue todo después de todo. ¿Lo fue? Al principio, Secora se giró y le dio a Seil una mirada en blanco mientras sonreía avergonzado por su comentario, pero luego Secora solo pudo cubrirse el hocico mientras se reía de su respuesta. Tratando de seguirle el juego mientras aún estaba nerviosa, Seil se rió junto con Secora antes de que ella respondiera, volar no es tu talento, eso es fácil de ver, Nieter está aterrizando desde que te estrellaste contra un árbol. Mientras Secora continuaba riéndose de su comentario, Seil asintió con la cabeza y respondió, sí. Un árbol. Algunas ramas, algunos arbustos espinosos y luego el suelo. Tal vez debería limitarme a trotar. Puede que viva más tiempo. Mientras Seil y Secora continuaban riéndose de la situación en la que se encontraba, Seil comenzó a sentir que algo venía de Secora. Para un Pouni, esto podría pasarse por alto fácilmente, pero para un cambiante, este sentimiento era demasiado familiar. Ella estaba coqueteando con él. Tratando de ignorar este sentimiento fácil de sentir, Seil trató de cambiar de tema, entonces. Si volar no es mi talento. Entonces.
¿Qué es? Secora terminó de reír mientras se volvía hacia las hierbas, vertió un poco de agua en el recipiente y lo mezcló en una pasta fina. No puedo decirlo, el talento de cada tribu depende de su hogar, pero para la quinta tribu, no puedo decir que se sepa. Secora luego se volvió hacia Seil y colocó el tazón de pasta frente a él mientras continuaba, ahora come esto, el sabor no es el mejor, pero curará tus heridas más rápido mientras descansas. Seil miró la pasta marrón ya que solo pudo preguntar, ¿Es seguro comerlo? Se ve un poco asqueroso. Secora solo pudo encogerse de hombros, bueno, no es veneno, te curará bastante rápido y evitará que todas tus cicatrices sean permanentes. Ahora, por favor, acuéstate, tus vendajes necesitan cambiarse, y te pediré que te quedes quieto durante este delicado intercambio. Mientras él yacía quieto, Secora recogió una bolsa de vendajes mientras comenzaba a quitarlos de su cuerpo. Mientras continuaba, Seil probó un poco de la pasta marrón que estaba en el cuenco, pero cuando el sabor lo golpeó, solo pudo encogerse cuando la pasta de mal sabor llenó su cabeza ya dolorida con aún más dolor. Afortunadamente, la sensación fue breve cuando Secora comenzó a reírse de la cara que hizo mientras intentaba soportar la medicina de mal sabor. Mientras Secora continuaba quitándose los vendajes, Seil hizo todo lo posible por mantenerse quieto mientras sentía que el dolor en sus heridas en curación comenzaba a regresar cuando se exponía al aire. Tratando de tener cuidado, Secora continuó limpiando y vendando cada parte de sus heridas hasta que llegó al vendaje que envolvía su torso y cubría su espalda. Cuando le quitó este vendaje revelando una laceración cosida en su espalda, Sei miró la herida e inmediatamente se preocupó. No era la cantidad de puntos que vio, o la longitud del corte en sí lo que le preocupaba, sino el hecho de que la costura en su espalda no solo estaba cerrando una simple herida. Estaba cerrando la herida que dejó cuando se le cayó el ala. Seil trató de pensar para sí mismo, sabía que con esta herida cerrada, las posibilidades de volver a unir su ala serían cero. Sin embargo, también sabía el riesgo que correría si decía algo y revelaba su verdadera forma. Entonces, con un suspiro de decepción, Seil bajó la cabeza y no dijo nada mientras Secora continuaba limpiando esta herida y luego la volvía a vendar tomando la decisión permanente de no volver a volar nunca más. Cuando Secora notó su suspiro, habló mientras continuaba, entiendo el dolor que sin duda sientes, por heridas como esta, parece irreal. Seil negó con la cabeza mientras respondía, sí. Y pensar en lo que significa para mí. Oh. No importa. Sintiendo pena por la mirada deprimida en el rostro de Seil, Secora sonrió, deberías contar tus bendiciones. Todavía estás en una sola pieza. Si no estuviera aquí, morirías por decirlo menos. Seil sonrió mientras miraba a Secora y respondió, tienes razón. Lo olvidé por completo. Gracias, Secora. Sé que no significará mucho viniendo de un completo extraño. Pero gracias. Por salvarme la vida. Cuando Secora vio la suave sonrisa en su rostro, volvió a mirar sus heridas y evitó el contacto visual mientras se sonrojaba y respondía, sí. Bueno. Es un placer ayudar a los de mi especie, no esperaba un hallazgo tan milagroso. Ahora siéntate y descansa, es aquí donde te quedarás, hasta que estés sanado y sigas tu camino alegre. Cuando Seil vio a Secora sonrojarse después de agradecerle, comenzó a sentir lo mismo que antes, lo que confirmó su teoría. Estaba enamorada de él. Era muy débil y nuevo, pero este sentimiento era definitivamente un sentimiento de atracción que ella tenía por él. Sin embargo, para un cambiante en su posición actual, todo lo que podía hacer era seguirle el juego hasta que se curara lo suficiente como para irse solo. Nunca tuvo ningún interés en los afectos de los demás ni se quedaría para antagonizar esos sentimientos si tuviera la opción.
Sin embargo, con sus heridas demasiado graves para trotar y su identidad aún oculta detrás de un disfraz inteligente, no vio ninguna razón para escapar cuando no era necesario. Entonces, con su disfraz en mente, Seil sonrió pacíficamente mientras respondía, «Gracias, es. Hacía tiempo que no veía otra cebra como yo, así que estoy agradecido de que me haya encontrado contigo». Secora solo pudo sonreír agradablemente mientras continuaba su trabajo para cambiar los vendajes de la cebra falsa. En la ciudad fronteriza de Trottingham, 2 guardias reales arrastraron a un cambiante encadenado a la oficina del alcalde mientras uno hablaba, «Señor alcalde, mira lo que encontramos tratando de colarnos en el reino». Cuando el alcalde salió de detrás de su escritorio, el cambiante respondió, «Te lo dije, te equivocaste. No estaba tratando de colarme. Estaba tratando de escabullirme». El alcalde se acercó al cambiante y le preguntó, «Escápate. ¿Qué quieres decir?». El cambiante respondió, «Aterricé aquí después de ser arrojado de Canterlot como un muñeco de trapo. Debo encontrar a mi reina, como su súbdito debo asegurarme de que esté a salvo». Uno de los guardias le habló al alcalde, «Fue ayer cuando la reina Crisalis y su ejército de cambiantes fueron expulsados de Canterlot». «Sí. Supongo que diría que esto es uno de los cambiantes que atacaron la ciudad». El alcalde respondió, «Sí. Pero la pregunta sigue siendo, ¿está diciendo la verdad?». El cambiante suspiró mientras respondía, «Por supuesto que lo soy. ¿Por qué no lo estaría? Incluso su majestad sabe cuando está vencida. Y créeme, fue golpeada». El otro guardia miró al cambiante y dijo, «No me importa lo que digas. ¿Por qué deberíamos creer a un cambiante que atacó a nuestro capitán?». El cambiante le dio al guardia una mirada sarcástica mientras respondía, «Eres un guardia, ¿no? Sabes que tienes que seguir las órdenes de la realeza». Con ira, el guardia golpeó al cambiante en el estómago mientras él respondía con ira, «Nunca me compares con personas como tú, cambiante», mientras el cambiante se agarraba las entrañas jadeando. El alcalde habló a los guardias, «Llévenlo a Canterlot. Deberíamos dejar que el quiero decir, Prince Armor lo maneja. Además, aumentar la seguridad en la ciudad». Si su historia es cierta, entonces seguramente habrá más cambiantes en Ecuestria. Los guardias asintieron con la cabeza cuando uno respondió, ¿deberíamos notificar a la princesa Celestia de esta noticia también? El alcalde asintió con la cabeza, sí. Si los cambiantes todavía deambulan por Ecuestria sin control, entonces podría significar que el peligro aún no ha terminado.